Les refería esta polémica, que se desarrolló a final de los años, a final del 2000. Estamos hablando de las polémicas que se dieron a final de milenio. Esta es la polémica entre Umberto Eco y el arzobispo de Milán, Carlos María Martínez. Desde el punto de vista, digamos, de un teólogo cristiano, de un intelectual secular, se debaten muchos temas. Y ambos, para resumirlo en términos populares, con la mayor altura, se tiran de las que no se devuelven. Es decir, se desafían con preguntas que forman parte del debate cotidiano y que son preguntas realmente con polémicas y sumamente desafiantes desde el punto de vista en la que se plantean. Por ejemplo, el arzobispo Carlos María Martínez le hace la pregunta a Umberto Eco que caracteriza el título de esta obra. Él pues quiere que le explique, él quiere que le explique realmente cuál es el fundamento ético de los que no creen. ¿En qué basan los que no creen su actuación ética? Le hace esta pregunta. Y entonces, Eco, le hace muchas preguntas difíciles al cardenal, al obispo, pero una de las más difíciles que le hace es sobre el sacerdocio de las mujeres. ¿Por qué la Iglesia limita el sacerdocio de las mujeres? Entonces, pues vamos a ver donde están básicamente estas interrogantes y la Iglesia. Bueno, aquí se dirige, es a través de cartas que ellos se intercambian. Por eso el debate adquiere profundidad, el debate es de mucha altura porque es un debate sin interrupciones, porque al ser un debate escrito, nadie puede interrumpir al otro, o nadie puede boicotear lo que está diciendo el otro, o tratar de buscar otra línea cuando entiende que está atrapado en el debate, sino que hay que dirigirse a lo que se está debatiendo de manera concreta. Entonces, cuando el obispo se dirige al intelectual, le plantea lo siguiente: una vez más, le ha tocado a usted comenzar este diálogo. No creo, sin embargo, que sean razones ideológicas las que determinen quién le corresponde comenzar, sino más bien problemas prácticos. En el mes de septiembre tuvo una serie de compromisos en el extranjero y es posible que para la redacción haya resultado más sencillo ponerse en contacto con usted. Por mi parte, tengo una pregunta que quisiera hacerle y que me reservo para la próxima vez. Se trata de una pregunta a la que no consigo encontrar respuesta y para la que no me socorre ni siquiera esa función oracular que a veces, como nota usted, se atribuye erróneamente a los pastores. Como mucho, tal función oracular podría ser atribuida a los profetas, pero en nuestros días, mucho me temo, son más bien raros.
La pregunta, pues, que tengo intención de hacerle se refiere al fundamento último de la ética para un laico. Me gustaría que todos los hombres y las mujeres de este mundo tuvieran claros fundamentos éticos para su obrar, y estoy convencido de que existen no pocas personas que se comportan con rectitud, por lo menos en determinadas circunstancias, sin referencia a un fundamento religioso de la vida. Pero no consigo comprender qué tipo de justificación última dan a su proceder. Entonces, pero como todavía a él lo que le toca es dar respuesta para que no parezca que él está bailando para no responderle a Eco, porque Eco le está cuestionando a él sobre el tema de por qué la iglesia no permite que las mujeres sean sacerdotes. Entonces, él tiene que pasar al tema. Pero dejando a un lado por ahora este interrogante, cuya ilustración me reservo para una próxima carta, si es que me es concedida la primera intervención, paso a ocuparme de las reflexiones que hace usted preceder a la espinosa cuestión del sacerdocio de las mujeres. Usted declara que, como laico, respeta los pronunciamientos de las confesiones religiosas sobre los principios y problemas de la ética natural, pero no admite la imposición a los no creyentes o a los creyentes de otra fe de comportamiento que las leyes del Estado prohíben. Estoy completamente de acuerdo con usted. Cualquier imposición desde fuera de los principios o comportamientos religiosos a quien no está conforme con ello viola la libertad de conciencia. Le diré aún más, si tales imposiciones han tenido lugar en el pasado en contextos culturales distintos del actual y por razones que hoy no podemos ya compartir, lo justo es que una confesión religiosa lo reconozca como un error. Entonces, esta ha sido la valerosa posición adoptada por Juan Pablo II en su carta sobre el próximo jubileo del año 2000. Y por ahí sigue explicando. Y él dice, un poquito más adelante, que la verdad no se impone más que con la fuerza de la propia verdad, la cual penetra en las mentes suavemente y a la vez con vigor. Y sigue con una serie de argumentos. Yo tengo que saltar por razones de tiempo y me voy un poquito más adelante, donde él sigue discurriendo sobre la explicación desde el punto de vista de un teólogo del hecho de que las mujeres no puedan ser sacerdotes. En este sentido, acepto con mucho gusto su espinosa cuestión sobre el sacerdocio negado a las mujeres por la Iglesia Católica, porque usted me plantea justamente como fruto del deseo de un laico sensible de intentar comprender por qué la Iglesia aprueba o desaprueba ciertas cosas. Bien es cierto que aquí no se trata de un problema ético, sino teológico. Se trata de comprender por qué la Iglesia Católica y con ellas todas las iglesias de Oriente, es decir, en la práctica todas las iglesias que se remontan a una tradición bimilenaria, continúan fieles a una cierta praxis cultural que desde siempre excluye a las mujeres del sacerdocio. Afirma usted que no ha conseguido encontrar todavía en la doctrina razones persuasivas para tal hecho, con el mayor respeto por su parte hacia la autonomía de la Iglesia en materia tan delicada, y expone sus perplejidades en referencia a la interpretación de las Escrituras, las así llamadas razones ideológicas, las razones simbólicas o incluso las extraídas de la biología, para acabar examinando con agudeza algunas páginas de Santo Tomás, en la que incluso ese hombre de extraordinario sentido común parece dejarse llevar por argumentaciones de pocos coherentes. Revisemos con calma todos estos puntos, aunque renunciaré a adentrarme en consideraciones demasiado sutiles, no porque no me gusten o la considere superflua. Y desde el punto de vista de la Iglesia, pues
él da sus explicaciones, y hay una cuestión sumamente interesante que él plantea, y es que la iglesia no satisface expectativas, celebra misterios. Y el que quiera ahondar en cuáles son las razones por las que la iglesia mantiene esta cuestión, pues le exhorto a buscar esta obra. Entonces, la pregunta que él le iba a formular un poquito más adelante: ¿dónde encuentra el laico la luz del bien? He aquí la pregunta que, como ya le había anticipado en la última carta, tenía intención de hacerle. Se refiere al fundamento último de la ética para un laico en el cuadro de la posmodernidad. Es decir, más en concreto, ¿en qué basa la certeza y la imperatividad de una acción moral quien no pretende remitirse para cimentar el carácter absoluto de una ética a principios metafísicos o, en todo caso, a valores trascendentales y tampoco a imperativos categóricos universalmente válidos? En términos más sencillos, dado que algunos lectores me han hecho llegar sus quejas por la excesiva dificultad de nuestros diálogos, ¿qué razones confiere a su obrar quien pretende afirmar y profesar principios morales que puedan exigir incluso el sacrificio de la vida, pero no reconoce un Dios personal? O, dicho de otro modo, ¿cómo se puede llegar a decir, prescindiendo de la referencia a un absoluto, que ciertas acciones no pueden hacer de ningún modo, bajo ningún concepto, y que otras deben hacerse, cueste lo que cueste? Es cierto que hay leyes, pero ¿en virtud de qué pueden llegar a obligarnos a una costa de la vida? Entonces, Eco, de manera formidable también y bastante amplia, da respuesta a esta interrogante. Él empieza diciendo, y ahí me quedo: su carta me libra de una ardua situación comprometida para arrojarme a otra igualmente ardua. Hasta ahora ha sido a mí, aunque no por decisión mía, a quien ha correspondido abrir el discurso, y a quien habla el primero es fatalidad que interrogue, esperando que el otro responda. De ahí la apurada situación de sentirme inquisitivo. Ahora bien, me encuentro en apuro a responder yo a su pregunta, porque mi respuesta sería significativa si yo hubiera recibido una educación laica. Por el contrario, mi formación se caracteriza por una fuerte huella católica. Y entonces, pero más adelante, él pasa a su respuesta. Señores, lo formidable de esto es que aquí no hay insultos. Aquí no hay un bruto y un inteligente. Aquí no hay un conservador y un liberal. Ahí hay dos intelectuales debatiendo ideas con la mayor altura. Ideas que dejan a cada cual satisfecho en función de las creencias que tenga y que realmente aportan. Es de muy fácil lectura, porque muchas de las cosas que ustedes ven que están en el debate cotidiano aparecen en las interrogantes que ellos se hacen aquí sobre el tema de la ciencia, de las creencias y de una serie de cosas importantes. Entonces,